para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a buscar el Nuevo Testamento. Estamos ahí en el Nuevo Testamento. Al terminar la carta a los Hebreos, primero Dios, este año, nos vamos a ir al Antiguo Testamento y estaremos quizás en un libro. Vamos a tener un estudio en un libro del Antiguo Testamento cuando terminemos la carta a los Hebreos. Y seguimos con la historia de Jesús a las 9. El conocimiento de nuestro Dios es el tópico de esta ocasión. El conocimiento de nuestro Dios es lo que estaremos aprendiendo, hermanas y hermanos. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 31. Búsquelo. Y ahí vamos a estar juntos gustando de la palabra de nuestro Dios, saboreando este texto maravilloso. Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 31. ¿Lo tiene, hermanas y hermanos? Leamos juntos. Así dice el Señor. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Padre, gracias, Señor eterno soberano. A ti te damos honra y gloria, Señor, este día por permitirnos, Señor, celebrar a Cristo, día de resurrección. Glorifícate, Padre, glorifícate en todo lo que estamos haciendo este día. Todo es, Señor, para tu gloria. Te pido misericordia, Señor, y gracia para exponer, para recibir, para aprender. Necesito, Señor, la guianza del Espíritu Santo. Él es el gran maestro, el que nos revela, Señor, tu palabra. Enséñanos, por favor, te lo pido, y ayúdanos, Señor, a obedecerla, a amarla. Danos la valentía, Señor, para ponerla en práctica. Tanto a nosotros aquí que estamos, Señor, en este lugar, como a los que están también en sus hogares, que ellos también, Señor, puedan vivir un día a la vez, vivir, Señor, como una alabanza, vivir, Dios, como una adoración, como una ofrenda. Gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas, el conocimiento de nuestro Dios. En el mensaje del domingo pasado, hermanos y hermanas, aprendimos acerca de la supremacía del conocimiento de nuestro Dios. Estuvimos viendo cómo estos hermanos se despojaron de todas aquellas cosas terrenales y emprendieron un peregrinaje que ha quedado en las Sagradas Escrituras. Como dijo un hermano en una ocasión, que los hermanos de la Biblia y los hermanos que aparecen aquí en la carta a los Hebreos capítulo 11 no eran grandes hombres de fe, sino que eran pequeños hombres insignificantes, que conocieron un gran Dios, que adoraron un gran Dios, y eso hizo la diferencia en sus días. Eso fue lo que pasó con ellos. Mis queridos hermanos y hermanas, también vimos en la Biblia el domingo pasado en el estudio, en la carta a los Hebreos capítulo 11,
que la fe nos lleva al conocimiento a nuestro Dios. La falta de fe nos evita que nosotros conozcamos al Señor. Todo comienza por la fe, de acuerdo a Hebreos 11:3. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe en Jesús es como llegamos nosotros a creer y a confiar y votar aquellas ideas de que venimos de una explosión del Big Bang o venimos de una evolución, que venimos del mono. Por la fe sucede que nosotros creemos que somos creación de Dios, que Dios nos hizo a imagen y semejanza, de acuerdo a Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Si no tenemos fe, no vamos a llegar al conocimiento, no vamos a entender. Aquí es creer para entender, no es entender para creer. En el cristianismo, hermanas y hermanos, la cristiandad se basa en la fe en Jesús, en la fe en Dios, en la confianza que Él la da a nosotros, que Él la provee como un regalo para nosotros comenzar el proceso del conocimiento a nuestro Dios. De lo contrario, si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios, no nos podemos acercar a Él. Aquí se termina el sistema de obras. Las personas que piensan que son buenas, las personas que piensan que haciendo obras van a agradar a Dios, aquí se termina todo. Y el contexto histórico de esta carta, pues es eso lo que está resaltando, la supremacía de Cristo, que Cristo tiene el dominio, que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior a Josué, que Jesús es superior a todos los profetas, Jeremías y Isaías, y es Jesús mayor que todos, hasta los ángeles. Él es superior. Si usted retrocede y ve cómo el escritor a los Hebreos capítulo 1, él presenta la majestad de Jesús. Él lo resume en pocas palabras. Mire lo que dice este texto, hermanas y hermanos, solamente para entrar en contexto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dios, dice, Elohim, el Creador, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, superior a todo. O sea, Jesús es superior, y ese era el mensaje para aquellos hermanos que tenían que descansar en la supremacía de Jesús. Y si Jesús es supremo, ellos tenían que tener un conocimiento supremo y no estar afligidos por las cosas terrenales. Como decía el apóstol Pablo en alguna ocasión, yo sé en quién he creído, y el cual estoy seguro que es fiel, que guardará mi depósito, que guardará mi galardón, que guardará mi herencia. Yo sé en quién he creído, no me importa que me maten, no importa que me hayan sentenciado a quitarme la vida. Esa era la postura del apóstol Pablo. El escritor a los Hebreos es anónimo, no se sabe quién es. Algunos piensan que fue Apolos, por el conocimiento que está en esta palabra. Otros eruditos se la adjudican al apóstol Pablo también, por todo lo que explica de lo que eran los rituales, de todo lo que se hacía en el templo de los sacerdotes, del sumo sacerdote, las ofrendas, etcétera, y de las luchas del cristiano. Es anónimo, pero sí el mensaje, hermanas y hermanos, está claro que es un mensaje alentador en todo tiempo. Tanto sirvió para aquellos hermanos afligidos que estaban siendo perseguidos y les quitaban sus bienes, los mataban, los encarcelaban, los quemaban, pero llegó el mensaje para que ellos se mantuvieran como una antorcha encendida y para que ellos también discernieran en qué consiste el verdadero cristiano, que el cristiano verdadero está diseñado para resistir. Pedro lo dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Resistencia en Cristo. Cristo es el que nos da esa resistencia y no nos van a tumbar porque Cristo es el que nos sostiene.
Así que la carta a los Hebreos nos habla de la supremacía de Jesús, el que tiene el control. Pero la falta del conocimiento de Jesús, hermanas y hermanos, la falta del conocimiento de quién es Dios, nos lleva a la destrucción. Oseas capítulo 6, versículo 4 dice, mi pueblo fue destruido. Literalmente dice ahí, mi pueblo fue destruido no porque no tuvieron bienes, no porque no tuvieron trabajo. No, dice aquí, porque le faltó conocimiento. Punto. Ahí está todo. Una persona que desecha el conocimiento de Dios, que no le interesa conocer a su Dios, está sentenciado, está condenado a destrucción porque se destruye a sí mismo. El orgullo nos ciega. El que no conoce a Dios, hermanas y hermanos, es una persona desordenada, es una persona que no está siendo gobernada porque la ignorancia lo tiene atrapado. Usted puede seguir leyendo Oseas 6:4, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Escucha esto, hermano, porque olvidaste la ley, pero Dios le dio la ley al pueblo para que la repitiera todos los días y para que fueran preservados por las instrucciones de Dios, para que la idolatría del entorno y el pecado y todo lo que estaba al lado de ellos no los dañara. Pero como el pueblo dejó la ley y comenzó a abrazar tradiciones, vinieron las consecuencias. Usted ya sabe dónde fue a parar este pueblo, fue a Babilonia, y le ha tocado sufrir. Hasta el día de hoy sigue sufriendo el pueblo de Israel. Claro que está la iglesia que ha creído en Cristo Jesús, que también es abatida, pero esta iglesia se mantiene firme. La fe, hermanas y hermanos, en Jesús nos lleva al conocer a nuestro Dios. Una vida de obediencia, hermanas y hermanos, continua, necesita el concepto correcto sobre Dios. Para obedecer correctamente a Dios necesitamos conocerle. De lo contrario, no vamos a poder obedecer. Y la obediencia a nuestro Dios va a ser una tortura, no va a ser un deleite. Y eso pasa en muchas personas. Cuando lo conocemos, hermanas y hermanos, como Él es, cuando conocemos a Dios como Él es, como está revelado en las Escrituras, nosotros lo comenzamos a amar. No lo amamos por lo que Él da, lo amamos por lo que Él es. Y comenzamos a obedecer naturalmente. La obediencia aparece naturalmente como el aire que respiramos, que es normal en la vida de un hombre y una mujer. Jesús lo dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama. Si no obedecemos, por más que digamos nosotros amo a Cristo, pero no le obedecemos. Hoy esta mañana aprendimos en Lucas capítulo 6, versículo 46, que Jesús exhorta y nos confronta y nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús, hermanas y hermanos, aborrece la hipocresía. Él conoce nuestros corazones y Él espera que no perdamos el tiempo, porque también la sentencia está. Él dice que en los últimos días algunos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno, no os conozco. Pero ahí dice que hicieron milagros, pero ahí dice que profetizaron, pero no obedecieron, pero no le dieron gloria. Es duro, hermanas, la sentencia está para todos nosotros, que debemos de ser cuidadosos. Bueno, esa era la misma idea en los hermanos a la carta a los Hebreos, que se aseguraran que habían nacido de nuevo, porque aquellas personas que estaban huyendo y estaban desertando y no querían sufrir, era evidente que no eran cristianos, porque el verdadero cristiano está marcado que debe de sufrir. Pedro lo dice, para esto fuisteis llamados, para seguir las pisadas de Jesús, que nos dejó ejemplo. Él fue menospreciado, Él fue humillado, fue azotado, fue escupido y posteriormente fue clavado en una cruz y fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día. Así es que nosotros fuimos llamados para seguir su ejemplo, para sufrir. Hermanas y hermanos, a mí me da gozo saber que el Señor ha dejado como una marca el sufrimiento. Y es que en el mundo hay un adagio que dice que las cosas buenas siempre cuestan mucho.
Sí, la salvación no la ganamos, la salvación es por gracia, es por misericordia, pero la salvación tiene un valor monumental, mayor que la vida física. La salvación es el mismo Jesús, es Dios que nos salva, y esa salvación la Biblia nos llama a que estemos ocupados en ella. Es decir, que nuestro enfoque esté en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo logró, en la reconciliación. Y de esa forma, al estar enfocado en nuestro Dios, se va a ir perdiendo el gusto a aquellas cosas que no tienen sentido. Hasta el sufrimiento, nuestra enfermedad, no va a tener tanto dominio, no nos va a preocupar tanto, porque nosotros estamos contemplando, estamos saboreando allá la gloria, el galardón que nos espera. Y eso fue lo que el escritor de los Hebreos trae como testimonio de cómo fue esa fe, y esa fe los llevó a esos hermanos a la obediencia, y esa obediencia fue un deleite. Sufrieron, murieron, pero el secreto de ellos era que ellos estaban contemplando la glorificación, la vida que Cristo ha ganado, no esta vida temporal que está llena de problemas. Así que fe nos abre el panorama, nos abre el telón y nos presenta a Dios, como lo acabamos de cantar. Contempla a Dios, contempla a tu Rey. Lo cantamos una y otra vez. Y yo meditaba mientras mi hermano Edgar y las hermanas dirigían, decía, contempla a tu Rey. Y esa alabanza, pura Biblia. Y decía, ahí está. Y cantábamos cómo el mar le obedece, cómo tiembla toda la creación, y cómo Él es fiel y rugen los vientos, pero Él manda, Él está en su trono, Él tiene el dominio y nadie lo incomoda, nadie lo sorprende. Él es soberano, hermanas y hermanos. Pero Él no es soberano solamente en cosas allí, sino en nuestra vida. Él tiene que gobernar, y para nosotros debe ser un gran privilegio que Él sea el Señor, el amo de nuestro cuerpo. Pero claro, hay algo que nos impide que nosotros podamos contemplar la majestad de nuestro Dios, y es la incredulidad. ¿Cómo explicamos la incredulidad de tantas personas? La razón, hermanas y hermanos, de la falta de fe no es la carencia de evidencias. El hombre no cree porque no le conviene creer. El hombre y la mujer no cree porque prefiere vivir como si fuera autónomo, sin rendirle cuentas a nadie. El hombre quiere vivir así, sin rendirle cuenta a nadie. Él no quiere que nadie lo gobierne en su incredulidad. Y esa es la razón por la cual él no cree. Y al no creer no conoce, y al no conocer no obedece, y al no obedecer no se deleita en las cosas espirituales. Su placer son las cosas terrenales. El pecado. Lo he venido enseñando los martes. Hay dos clases de placer de acuerdo a la Biblia. Gálatas 5, Gálatas 19 al 20 nos dice que están los placeres de la carne. Y Gálatas 21 al 22 dice que están los placeres del espíritu. Ahí hay dos escenarios. El hombre incrédulo está hundido en los placeres de la carne, como el buitre. Come cosas podridas ahí en la selva, y ahí en la selva también está el colibrí, pero el colibrí come de cosas vivas. El hombre sin Cristo como el buitre, lo muerto. Para él no tiene sentido lo vivo, pero para el colibrí sí tiene sentido. Entonces hay dos personas en la tierra, los que creen en Jesús, aprecian lo espiritual, aman el gran tesoro y pelean contra el pecado los ataca, pero se caen y se levantan. El incrédulo no, se cae y se queda ahí, revolcándose como el cerdito. Le gusta el lodo. Ese es su hábitat. El conocimiento de nuestro Dios nos transforma, mi querido hermano y hermana. El conocimiento de nuestro Dios nos transforma. Y si no hemos sido transformados, y si nuestra vida no ha cambiado, es porque no hemos empezado a conocerle, porque no le conocemos. No hay hombre que cree en Cristo y no sea transformado, porque niega el poder del Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay acepción de personas. Todo aquel que cree, judío, griego, hispanos, africanos, etc.
Y ese poder, ese dunami, trae un poder transformador. Y si nosotros no somos transformados, y si nosotros, hermanas y hermanos, no se ve la diferencia, nuestro amor a Dios, nuestro deseo por lo espiritual, por lo sagrado, eso quiere decir que no hemos recibido el glorioso y bendito evangelio de nuestro Dios. La mayor necesidad del ser humano es la fe en Jesús y el conocimiento de Dios. Hoy tenemos a personas que dicen que son cristianas, pero su vida niega, su forma de vivir niega lo que dicen porque no está de acuerdo con lo que dicen. Mateo 10:37, hablando Jesús nos hace un reto a todos y Él nos pone aquí que si conocemos su reino, vamos a entrar con todo, le vamos a abrir los brazos y vamos a hacerle frente a lo que Cristo dice aquí. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. No se lo merece, dice. Aquel que tiene competencia, aquí con Jesús no hay competencia, en el cristianismo no hay competencia, hermanas y hermanos. Aquí es Dios que gobierna tu vida, ¿es Cristo tu Señor y Salvador o no lo es? ¿Él es tu Señor o no es nada? Ese es el cristianismo. A la gente le gusta jugar, las personas juegan a cristianos, pero no son gobernados, no tienen pasión, las cosas terrenales, triviales, que no tienen sentido, los atrapan, los esclavizan. Y luego no pueden ver la vida maravillosa, una vida eterna, una vida a otro nivel, una vida de gozo, una vida de paz, una vida, hermanas, en deleite, una vida de descanso. Jesús dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros no descansamos como Marta, afanados y turbados por las cosas temporales, pero Jesús dice, sean como María. Miren, ella eligió lo mejor, lo que debe elegir todo mundo, tirarse a mis pies, a oír, a aprender de mí. Y tú, Marta, le dijo Jesús, estás turbada y enferma con la presión, podríamos decir nosotros hoy, ¿no? Por las cosas que no tienen sentido. Y no nos preocupan las cosas esenciales, como es crecer en el conocimiento, en servir a nuestro Dios, disfrutar su presencia, disfrutar el don de que nos ha dado de servir, de pregonar el evangelio. Qué dicha la que tenemos nosotros, la iglesia, que Cristo le ha dado, ir por el mundo y predicar el glorioso evangelio. Este es el trabajo para la iglesia. En esto ocúpanse, y nosotros ¿en qué nos hemos ocupado? En nuestras cosas que no tienen sentido, que no tienen ningún valor, no valen nada. Si lo comparamos, entonces esa era la idea en la carta a los hebreos, que los hermanos vieran la supremacía de Jesús, la majestad de Jesús, la grandeza de Jesús, para que los hermanos abandonaran y no los cargaran la pérdida de las cosas materiales, de sus casitas, de sus trabajos que les quitaban. Jesús ya lo ha dicho, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. No es digno. Yo no soy para él. No me merece. Jesús se da el precio. Jesús se da su puesto. Él dice, yo no soy una mercancía barata. Aquel que pone a su mamá o pone a sus hijos por encima de mí o pone y todavía va a ir más allá. Viene como o va subiendo. Dice, bueno, todo el mundo ama a su madre, todo el mundo ama a su padre, todo el mundo ama a sus hijos. Pero ahora dice algo más, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí se gana perdiendo. Pero nosotros no, nosotros a nuestros hijos estamos preocupados para que ellos se eduquen, no hay nada de malo. Y nosotros hacemos que nuestros hijos desprecien a Cristo Jesús. Saca tu título, hija. Aquí están las universidades. Nosotros, los hijos que estudian aquí en Boston, Massachusetts, pueden venir al templo el domingo. Dijo un hombre una vez, si nosotros nos hemos preocupado a guiar a nuestros hijos en la educación y no les enseñamos el evangelio, no les enseñamos de Cristo, los hemos destruido. Hemos hecho un mal trabajo porque los hemos encaminado al infierno, no a la gloria. Palabras sabias. Claro, nosotros nos preocupamos porque queremos que nuestros hijos tengan éxito. Yo anhelo que mis hijos vayan a Harvard y saquen todos los doctorados, en divinidades, abogados, doctores, que todos los títulos. Yo quisiera. Pero cuando vengo y miro a Cristo, digo, si Dios me pusiera, Tony,
Aquí está Jesús que quiere que ellos sean pregoneros del evangelio o que sean catedráticos de la universidad. No, Señor, pregoneros del evangelio, que ellos sean temerosos porque Cristo es superior a cualquier título. Es Jesús lo que ellos necesitan y es Jesús lo que necesita la sociedad. ¿Qué importan los títulos? ¿Qué importa una empresa de dinero? ¿Y de qué le sirve al hombre ganar al mundo? Dijo Jesús. ¿Y qué recompensa dará por su alma? Hombre necio, le dijo Dios a aquel hombre avaro que estaba acaparando cosas. Hoy mismo vienen a pedir tu alma. Y lo que has colectado y por lo que te has matado, ¿de quién será? Así es todo aquel, dijo Jesús, que se preocupa por las cosas terrenales y es pobre en la vida espiritual. Pero nosotros no comprendemos eso. Nosotros lo leemos, lo estudiamos, lo predicamos, pero no lo vivimos. De lo dicho a lo hecho hay mucho trecho. Pero Jesús no es teórico, Jesús es práctico. Y Él nos confronta, Él dice, si vas a predicar, vivirlo. Si vas a oírlo, vivirlo. Porque no me podés llamar Señor, Señor y no obedecer lo que yo digo. Y debe de ser un deleite, hermanas. Me gusta cómo Jesús nos ha puesto el cristianismo, no lo ha puesto como los falsos predicadores. Vení y ya vas a ser sano, vení y vas a ser rico. El que está solo venga y va a conseguir esposa. Venga el que no tiene casa y va a tener su casa. Decrétalo, decláralo y usted ya tiene. Eso no es Cristo no dice eso. Mira lo que dice Cristo. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, miren lo que le espera. Niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz, símbolo de muerte, de sufrimiento, como se la aplicaron a Él. Hacer la voluntad de Dios nos va a costar la vida, mi querido hermano y hermana. Hacer la voluntad de Dios, seguir a Cristo no es algo sencillo. Número uno, el enemigo número uno que tenemos es nuestro propio pecado, nuestro propio orgullo, la vanagloria de la vida que se impone. Usted quiere que la gente lo elogie, lo valore, y en las redes sociales hoy las personas quieren darle a conocer lo que han logrado, pero están vacíos por dentro. ¿De qué te sirve tener logros terrenales si no tienes a Cristo? Si no está Cristo no hay nada. Cristo es todo. Eso es lo que tenían esos hermanos de la carta a los hebreos. Ellos tenían todo ese conocimiento. Y eso es lo que se le está explicando. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, dice Jesús en Mateo 16. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué le aprovechará? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pregunta Jesús. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Van a haber sorpresas aquel día. Lo decía esta mañana que el reino de Cristo no es para holgazanes. Aquí los ociosos no entran. No es partidario. El reino de Cristo es para personas activas, no pasivas. Porque niegan el poder del Espíritu Santo. Aquí no es cuestión que usted va a venir y se va a acostar en la hamaca, panza arriba, y se va a estar rascando, haciéndose así las trencitas en el reino. No. Aquí es llamado a usted a servir. Y claro, ¿y por qué no siento el deseo de servir? Porque le hace falta lo primordial, le hace falta la fe en Cristo, le hace falta Cristo. No conoce quién es Dios. Juan Calvino, al inicio de su famosa obra, Institución de la Religión Cristiana, dijo lo siguiente acerca de este asunto del conocimiento de Dios. Dijo, y cito, abro comillas, por otro lado, es evidente que el hombre nunca alcanza un verdadero conocimiento de sí mismo hasta haber contemplado previamente el rostro de Dios y descienda después de tal contemplación para mirarse a sí mismo. Dijo este hombre que para que nosotros podamos vernos a nosotros mismos quiénes somos, necesitamos, como Isaías vio y contempló la majestad de Dios y se declaró hombre muerto, culpable con la majestad y de la pureza de Dios. Mientras usted y su servidor no tengamos un encuentro con la majestad, la grandeza, la pureza de Dios, no vamos a poder ver lo miserable que somos y no vamos a poder ver lo
insignificante que somos. Es la grandeza que de Dios lo que quita el enfoque de nosotros y nos da una vista, una visión correcta, mis queridos hermanos y hermanas. El conocimiento de nuestro Dios nos hace sabios. Volvamos a Hebreos capítulo 11, versículo 24. Y aquí vamos a ir aterrizando. Esto es práctico. Dice, por la fe Moisés, por la fe, por el elemento de la fe verdadera. Cuando nació fue, dice el versículo 24, déjame asegurarme que estamos ahí. No quiero ir a otro lado. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, versículo 24 de Hebreos 11, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó, lo menospreció. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque él tenía un conocimiento previo, la mamá lo había instruido. Él era un hombre que sabía quién era Dios, el Dios que escogió a Abraham. El hombre que recibió la promesa, él sabía que Dios iba a hacer cosas grandes y que ya había hecho cosas grandes. Entonces hay un preconocimiento y ahí se manifiesta la fe. Entonces Moisés actúa sabiamente, hace lo correcto. Y luego dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Específicamente. Aquí como lo aplicamos a nosotros, bueno, si Moisés estuviera hoy en el siglo XXI y estuviera aquí en el 2025 con nosotros, él, si fuera un arquitecto, porque lo fue un arquitecto, y él fuera el hijo del presidente, fuera un gran político en Estados Unidos de Norteamérica, que tuviera una gran influencia y estuviera seguro que llegaría a la presidencia, él dejaría todos esos privilegios para irse por las calles a proclamar a Cristo y a servir a Cristo. Esa es la idea. Es la fe en Jesús y el conocimiento de Dios que te lleva a actuar de esa forma. Pero nosotros estamos luchando porque la falta de conocimiento de nuestro Dios, aquellas cosas que no tienen sentido como lo es, que no hay nada de malo. Su trabajo está bueno, hay que trabajar. El problema es que su trabajo lo absorbe. Lo atrapa de tal manera que lo carga y le quita la energía, lo cansa mentalmente, que usted no tiene tiempo, hermana, para pensar, hermano, para pensar en las cosas celestiales y en la grandeza de Dios, porque usted está preocupado solamente en hacer dinero. Y ese dinero no tiene ningún valor comparado con Jesús. Lo necesitamos, sí, ayuda, sí, lo usamos, sí. Pero aquí es donde está el conocimiento. El conocimiento supera a esa bajeza. Y la falta de conocimiento entonces nos lleva a nosotros a estar ahí atados a eso que es temporal. Usted se está matando, usted se está enfermando. Y esa presión de lo temporal que no vale nada comparado con Jesús. Pablo dice en Filipenses 3:7 que es como excremento de humano. Las cosas terrenales comparado con la grandeza y el valor de Jesús. Eso, excremento de humano, nos atrapa a nosotros y nosotros le damos un gran valor cuando Dios dice, eso no tiene sentido, hijo. Y repito esa palabra, hermanos, una y otra vez, porque yo he necesitado ser golpeado de esa manera, sacudido y ver todas aquellas cosas que me tenían atrapado y que no me dejaban. Y hoy me deleito, Dios, excremento de humano es eso. Y a veces hay una metáfora que yo uso, digo, mi Dios, mi Padre me ve como cuando mi niño tenía 6 meses y a veces estaba jugando los excrementos. No tenía razonamiento, un niño. Y veníamos, lo sacábamos, lo bañábamos, lo lavábamos y le enseñábamos. Eso no se debe de seguir tocando, pero los niños hacen berrinche. Ellos como no pueden discernir, ellos piensan que eso es bueno, que eso es un juguete, pero es excremento, es basura. Entonces Dios a veces nos saca a nosotros estamos con el excremento, allí cosas materiales que no tienen sentido y Él nos quita eso y nosotros hacemos berrinche y decimos, ay, el Señor no me quiere, el Señor me quitó el automóvil, ay, la casa, me dejaron sin trabajo. Y dice, es que estás entretenido en eso que no tiene sentido. Así. Pero nosotros nos resentimos con el Señor. Muchas personas se van cuando viene el divorcio, cuando viene algún problema. La falta de conocimiento nos lleva a esa extremidad, a caer tan bajo.
Cosas que no tienen sentido. Entonces esta iglesia que está aquí, estos hermanos, se les estaba enseñando la grandeza de Dios. Y estos hombres que está diciendo el escritor a los hebreos, descubrieron, conocieron, y eso fue lo que los llevó a marcar la diferencia en 2 días. Nosotros estamos pasando por un tiempo crucial, donde el dólar ha perdido su valor. Estamos rodeados de peligro, la gente está cargada de enojo. Allá afuera, si usted va lento, le quieren pasar por encima. Y luego se paran a la par de usted, le bajan el vidrio y le dicen un montón de cosas. Y si usted se para, lo lastiman. Hoy los tiempos no son fáciles. La gente ha quedado un poco trastornada, resentida después del COVID. Y se va a poner peor. Si no, miremos lo que pasó con ese hermano que proclamaba a Cristo. Claro que estaba metido en la política y todo. Pero ve, un muchachito de 22 años compra un rifle y va y le quita la vida. Y ahora ahí está, arrestado y está a punto, si es declarado culpable, que le apliquen la pena de muerte. Pero el punto es, lo que está detrás de la Bartolina, detrás del talón, la familia, una esposa viuda, unos niños sin papá, un padre avergonzado porque tiene un hijo asesino, una madre que no esperaba eso. ¿Y quién le enseñó al niño? ¿Quién le enseñó a usar el rifle? Ahí salen las imágenes que fue el papá que le enseñó a cazar. Y ahí sale el muchacho que era fanático a las armas. Y ahora vemos las consecuencias. Esa es la sociedad en la que vivimos nosotros. ¿Cómo vamos a estar nosotros preocupados por algo que está tan feo cuando tenemos la vida celestial, la nueva Jerusalén que ha ganado Cristo? Solo los ignorantes, solo los que no tienen conocimiento de Dios estarían entretenidos con esto que no tiene sentido. Allá afuera yo lo veo todo el tiempo, la gente llora, la gente anda afanada, preocupada, enferma. Personas que se acercan y me dicen, mi hija está en el hospital, se acaba de querer quitar la vida, está asustada, le agarran ataques así que no entiendo qué es. Allá afuera, hermanos, está dura la cosa. Las personas que no tienen a Cristo. Termino leyendo aquí, dice, versículo 25, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué fue lo que lo llevó ahí? Bueno, es el conocimiento y la fe que ellos tenían. Cuando nosotros tenemos fe en Dios verdadero, el único Dios verdadero, correctamente la fe en Cristo, entonces nosotros comenzamos a ver que Él es todopoderoso, que Él es soberano, que Él es santo, que Él es autosuficiente, que Él no nos necesita a nosotros, que Él no tiene necesidad de nosotros, que Él es feliz, que nosotros somos infelices, que Él es el dueño del oro y la plata, que Él es el dueño del universo, que Él es el dueño de todo y que Él provee todo. Y ahí descansamos y vivimos un día a la vez. Los paganos nos engañan. Su amigo le dice, ya compraste tu casita, yo tengo 2. No hay nada de malo. El problema es que es un atentado. Y usted, su conciencia dice, sí, hombre, yo trabajo y trabajo. Tengo que ir a comprarme unas 5 casas, si es posible. Y usted se va. Y a los días está destruido. Claro, el amigo no conoce a Dios, no teme a Dios, a él le va bien. Y usted, por ser hijo de Dios, Dios lo frena. Dice, no, tú eres de mi propiedad, yo te compré. Claro, ahí es donde viene la diferencia. Nosotros no queremos la disciplina de Dios. Pero ahí más adelante en el capítulo 12 dice que Dios al que ama disciplina. Dice el texto del versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y estamos hablando que los tesoros de los egipcios no eran sencillos. Moisés iba a ser el capitán, iba a ser el faraón, iba a ser el que iba a llevar las riendas del imperio de los egipcios y tenía placeres. Moisés tenía todos los placeres, podía tener todas las mujeres, todos los automóviles, todas las riquezas, y despreció eso y tuvo mejor a bien sufrir, ser humillado, maltratado por la causa de Cristo. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que te lleva al conocimiento. El conocimiento te hace ver que todo lo demás no tiene sentido comparado con lo que Cristo es.
A mí, hermanas y hermanos, esto ha traspasado mi corazón. Este estudio de la carta a los Hebreos lo necesitaba yo, y Dios me llevó aquí para enseñarme qué es lo que realmente necesito. Yo necesito conocer a mi Dios para vivir para su gloria, para servirle, para deleitarme, para ver todas aquellas cosas que me sacuden, ver lo que no tienen sentido. Y dice, versículo 27, por la fe dejó Egipto, por la confianza en Dios, por la dependencia de Dios, no temiendo la ira del... Cuando tú tienes fe en Dios, cuando tú confías, cuando conoces a Dios, no le tienes miedo a nada ni nadie. Aquí Moisés no le tuvo miedo a la ira de Faraón, no a la migra, no a ICE, no a la policía, sino al mero. Se enfrentó a él, dijo, ¿qué me importa la ira de ese rey? Si es más grande mi rey que está conmigo. Y lo vivió, vio la destrucción de los egipcios. Su sabiduría, su temor, su conocimiento lo llevó a optar por lo correcto. Y después vio cómo Faraón y todo su imperio quedó sepultado en el Mar Rojo y pasaron en seco. Vieron, él contempló. Él dice, wow, tomé la mejor decisión. Gracias, Señor, por haberme guiado. El conocimiento, la fe lo llevó a depender de Dios y vio la gloria de Dios. Y ahora el Señor dice que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ellos lo conocieron. Por eso los inmortalizó aquí en las Escrituras. El Señor los puso aquí a estos hombres. Han muerto y seguimos hablando de ellos. ¿Por qué? Porque conocieron a su Dios, porque vivieron para la gloria. De nosotros se va a hablar después de unos 2 siglos que moramos, si nosotros nos entregamos a Cristo. Pero si no nos entregamos y no vivimos para su gloria, nadie nos recordará. Ni el mismo Dios se avergonzará de nosotros. Pero si nosotros, hermanas y hermanos, hacemos a un lado todas aquellas cosas que nos están deteniendo y por lo cual no vamos a predicar y no evangelizamos, no oramos, no ayunamos, no leemos la Biblia, no nos interesa el gran tesoro que es Dios, no vamos a impactar nada. ¿Por qué los reformadores después de 500 años siguen vigentes? Sus escritos, sus sermones son clásicos, porque ellos también se perfilaron, se alinearon con estos hombres de la Biblia, enseñaron esto. Calvino estuvo dando un estudio de la carta a los Hebreos. También Lutero, estos hombres, Jonathan Edwards, fueron atrapados. John MacArthur, Paul Washer, todos estos hombres usted los ve apasionados porque ellos, la fe y el conocimiento los llevó a descubrir el gran tesoro que es Cristo. Y ahí quedó el legado de nuestro hermano MacArthur y va a quedar por generaciones. Pero ¿quién va a decir algo de John Austin? ¿Quién dirá algo de los Toby? ¿Quién dirá algo de aquellos mercaderes? No dirá nadie, nadie se acordará de ellos, porque ese no es el evangelio, porque ese no es el Dios de la Biblia. Ellos tienen un Dios inventado, un Dios que les complace sus placeres terrenales. Pero el Dios de estos hombres, el Dios de nuestros hermanos, es el Dios de las Escrituras. El Dios, hermanas, el Dios eterno, no el Dios temporal y no el Dios inventado por el hombre, sino el Dios real. ¿Lo creemos? Que Dios nos ayude. No tenemos que decirlo. Somos cristianos, amamos a Cristo. La gente lo va a decir. Ese hombre ama a Cristo. Ese hombre conoce a su Dios. Oremos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.